La verdad comenzó a hundirse en mi mente. Rodrigo no se había casado conmigo por amor. Todo había sido parte de un plan, un esquema cuidadosamente orquestado para vengarse de mi padre por algo que ocurrió años atrás. Descubrí que, mucho antes de conocernos, Rodrigo había intentado asociarse con mi padre en un proyecto importante. Pero mi padre, en su típica frialdad empresarial, lo había rechazado, provocando la ruina de Rodrigo en ese momento. Desde entonces, había alimentado un odio silencioso hacia mi familia, un odio que lo llevó a planear su venganza durante años. Cada gesto de amor, cada palabra dulce, cada promesa que me había hecho, no habían sido más que mentiras. Rodrigo había jugado con mis emociones, utilizando nuestra relación como un medio para destruir el imperio de mi padre desde dentro. Me sentí completamente destrozada. Quería gritar, llorar, enfrentar a Rodrigo de inmediato, pero no sabía cómo hacerlo sin perder el control. Mi mundo entero se estaba desmoronando, y la persona en la que más confiaba era la que me había traicionado de la manera más cruel. Finalmente, después de días de luchar con este secreto, decidí enfrentarlo. Mi vida entera se había convertido en una pesadilla que no podía terminar de comprender. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sonriendo con esa calidez que ahora me parecía una máscara diabólica. Me preguntaba cómo había sido tan ciega, cómo no había visto las señales desde el principio. Mi mente repasaba cada momento de nuestra relación, buscando indicios de su traición. Pero lo que más me dolía no era el engaño en sí, sino la manera en que lo había hecho, manipulando mis emociones y mi confianza para cumplir su venganza. No había sido solo un fraude económico o una traición empresarial. Había jugado con mi vida, con mi corazón. Sabía que no podía enfrentarlo sin estar preparada. Rodrigo no era cualquier persona. Era astuto, calculador, y tenía el poder de destrozar lo que quedaba de mi familia si no actuaba con cuidado. Me pasé días enteros elaborando un plan, buscando la manera de enfrentar su traición sin que él lo viera venir. Mientras tanto, fingía que todo estaba bien. Mantuve la calma, sonreí cuando estaba con él, y evité hacer cualquier pregunta que pudiera levantar sospechas. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Me refugié en el trabajo, volviendo a la empresa de mi padre para ayudarlo en todo lo posible. Aunque él no sabía la verdad sobre Rodrigo, estaba cada vez más preocupado por la situación. Las tensiones en la empresa eran palpables. Los empleados temían por sus trabajos, y los rumores sobre la posible quiebra de la compañía se extendían rápidamente. Mi padre se esforzaba por mantener la fachada de control, pero era evidente que la situación lo estaba afectando profundamente. Su salud, ya frágil, empeoraba con cada día que pasaba. Eso me rompía el corazón. La impotencia de no poder salvar a mi padre y al mismo tiempo lidiar con la traición de Rodrigo era devastadora. Un día, mientras revisaba documentos antiguos en busca de más información que pudiera usar contra Rodrigo, encontré una carta que me dejó helada. Era de un socio antiguo de mi padre, alguien con quien había trabajado hacía años. La carta describía un conflicto que nunca me había contado, una traición empresarial que había marcado el final de una asociación importante. El nombre de Rodrigo aparecía en la carta, pero no directamente. El documento hacía referencia a su padre, un hombre que había sido destruido por una serie de decisiones empresariales que mi padre había tomado. Todo empezaba a tener sentido. Rodrigo no solo buscaba venganza por un asunto de negocios reciente, esto venía de mucho antes, de una historia que había comenzado en otra generación. Era un ciclo de odio que él había heredado y que estaba decidido a continuar. Esta nueva información me hizo sentir una mezcla de ira y tristeza. Rodrigo había sido consumido por un rencor que no tenía nada que ver conmigo, pero me había arrastrado a su guerra personal como si fuera parte del enemigo. En su mente, nuestra relación no era más que un peón en su juego de ajedrez contra mi padre. A medida que las piezas del rompecabezas encajaban, mi rabia crecía. Pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Rodrigo era meticuloso y había construido su plan durante años. Si iba a enfrentarme a él, tenía que ser igual de cuidadosa, igual de paciente. Empecé a planear mis movimientos. La primera fase era obtener pruebas contundentes de su implicación en el sabotaje a la empresa de mi padre. No podía simplemente acusarlo sin nada que lo incriminara, él era un experto en ocultar sus huellas.
Comencé a investigar de manera más profunda, usando mis contactos en la empresa y algunos amigos de confianza. No fue fácil. Rodrigo había sido extremadamente cuidadoso, pero poco a poco, empecé a desenterrar la verdad. Archivos bancarios, correos electrónicos, transacciones ocultas, todo apuntaba hacia él, pero necesitaba algo más tangible, algo que no pudiera negar o manipular. Mis noches se llenaban de insomnio, mi mente trabajando sin cesar para encontrar la manera de confrontarlo. El estrés me estaba agotando, pero me obligaba a mantenerme fuerte. No podía mostrar debilidad, no frente a él. Cada vez que Rodrigo regresaba de uno de sus viajes de negocios, fingía una sonrisa, lo abrazaba como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro, la rabia amenazaba con estallar. Sabía que si le daba la más mínima pista de que estaba al tanto de su traición, él encontraría la manera de destruir todo antes de que yo pudiera reaccionar. Finalmente, logré lo que buscaba. Un contacto dentro de la empresa me informó de una reunión secreta que Rodrigo estaba planeando con algunos de sus aliados en el sector financiero. Iba a ser el paso final en su plan para adquirir una parte significativa de las acciones de la compañía de mi padre. Si esa reunión se llevaba a cabo, todo estaría perdido. Mi padre perdería el control de su empresa, y Rodrigo tendría el poder de desmantelar todo lo que habíamos construido. Esa fue la chispa que encendió mi decisión. No podía esperar más. Sabía que estaba en desventaja, que él tenía más recursos y aliados, pero también sabía que tenía algo que él nunca podría anticipar, mi conocimiento de su verdadera naturaleza. La noche que decidí enfrentarlo fue una de las más tensas de mi vida. Rodrigo había llegado tarde a casa, como solía hacer últimamente. Su comportamiento frío y calculador se había vuelto casi insoportable. En cuanto lo vi entrar por la puerta, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba nerviosa, pero también decidida. Me había preparado para este momento, y no había marcha atrás. Lo esperé en la sala de estar, mi cuerpo rígido por la tensión. Rodrigo me saludó con una sonrisa distraída y se dirigió directamente al minibar, sirviéndose un whisky sin siquiera mirarme a los ojos. Observé cada uno de sus movimientos, sintiendo una mezcla de odio y tristeza al darme cuenta de cuán lejos había llegado este hombre que alguna vez pensé que amaba. Tenemos que hablar, dije, tratando de mantener mi voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Rodrigo se detuvo un segundo, la copa a medio camino hacia sus labios. Luego, giró la cabeza para mirarme, con una expresión que no pude descifrar del todo. Era como si estuviera evaluando la situación, tratando de determinar si debía preocuparse o si era solo una conversación más. No respondió de inmediato, lo que hizo que el silencio se volviera aún más opresivo.